Si envías mensajes masivos, WhatsApp puede bloquear tu número en cualquier momento. Y esto no tiene que ver con usar Excel o no, tiene que ver con la forma en la que se envían esos mensajes. Por eso en este video y en base a mi experiencia te voy a contar cuáles son las reglas que tenés que seguir para evitar ser baneado por WhatsApp. Y contame en los comentarios si ya tuviste algún proceso, alguna experiencia de bloqueo. Bueno, el error número 1 que comete la gente es la velocidad. WhatsApp busca robots. Entonces, si vos envías 100 mensajes en 100 segundos exactos, lo que te va a pasar es que te van a encontrar, o sea, se van a dar cuenta que lo que estás utilizando es algo automatizado. Entonces, la clave está en lo que se llama el goteo. No es lo mismo esperar, por ejemplo, cuando vos envías mensajes 5 segundos, después esperas 3, después esperas 8, después 12... que enviar todo de golpe. Justamente por eso las plantillas que yo tengo de envío masivo lo que hacen es usar pausas variables para que el comportamiento sea lo más natural posible. O sea que estamos simulando que hay una persona enviando los mensajes masivos. La segunda regla es lo que yo llamo el efecto espejo. WhatsApp mira la gente que te responde y si vos envías 500 mensajes y nadie te contesta, quiere decir que literalmente sos una basura para el sistema. Así que no envíes solamente publicidad. Al cliente hacerle una pregunta, mándale, no sé, un simple hola o me interesa, no sé, algo que genere una conversación primero para que eso pueda proteger tu número y no te bloqueen. La tercera regla es lo que se llama la personalización. Cuando vos mandas un mensaje, no alcanza con que pongas el nombre solamente al principio del mensaje. Necesitas usar más columnas para poder variar ese mensaje. Porque si todos los textos son idénticos, el filtro que tiene Meta, que es el que controla todo esto, te va a detectar. Y es muy probable que te bloqueen el número de manera temporal o, en el peor de los casos, de manera permanente. Y ahora viene la regla 4 y es el punto más crítico. El bloqueo más peligroso no lo hace un bot, lo hacen nuestros mismos clientes. ¿Cómo se haría este bloqueo? Bueno, esas mismas personas nos reportan a nosotros como spam. ¿Cómo hacemos para solucionar esto? Bueno, se recomienda siempre incluir una salida que se llama educada. Por ejemplo, ponerle al final del mensaje, si no querés recibir más info, responde baja, qué sé yo, alguna cosita así. Es mejor que se nos baje a nosotros el cliente de la lista nuestra que tenemos, a que nos reporten y después nos bloqueen de manera permanente la cuenta. En resumen, ten en cuenta la velocidad a la que envías, la respuesta de tus clientes, personalizar el mensaje y sobre todas las cosas que no te reporten como spam. Ahora que conoces estas reglas, podés descargarte alguna de mis plantillas de envío masivo que te voy a dejar el enlace por ahí en la descripción. Es totalmente gratis y la podés utilizar no solamente para enviar mensajes masivos, sino también para poder hacer estadísticas y conocer cuántas ventas estás teniendo realmente. Úsalas con responsabilidad porque cuando se hace bien, funciona durante años. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, hacete todo eso que se hace en YouTube y nos vemos en otro video.